Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el plan. Desde Agencia Asertiva, por Canal 11 de Punta del Este y a través de los canales digitales para todo el mundo. Comenzó la temporada. Este es el título que elegimos para el tramo central de esta edición de Este es el plan. Parece más un titular de diciembre que de marzo, pero es a propósito de esto, porque queremos señalar que el partido en materia turística también comienza a jugarse a partir de marzo. Si queremos un Uruguay turístico todo el año, hay que trabajar en la atemporalidad o en esa sensación de quebrar la estacionalidad. Bueno, tendremos aquí en esta mesa al subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, acompañado con la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, para hablar de todo lo que tiene que ver con el Uruguay turístico, con las asignaturas que aún permanecen pendientes, con esa necesidad de tener datos más concretos sobre los números que arroja el turismo aquí en Uruguay. También vamos a inaugurar una cita con Amonte para hablar de temas del corazón. Planteado en esos términos, parece casi que una columna de chimentos del corazón, de chimentos románticos, pero es el doctor Pedro Amonte, un extraordinario cardiólogo, el que nos vendrá a ilustrar en estas columnas periódicas respecto a la importancia de cuidar a nuestra máquina de vida. Estaremos con el doctor Amonte también en esta edición y vamos a un cierre con una manifestación artística extraordinaria. Estaremos con Gabriel Zorrón. Gabriel es modelista desde su sitio Su Rincón Naval, que desde ya recomiendo lo sigan a través de Instagram. Logra modelos a escala de todo tipo de embarcaciones. Así que con Gabriel Zorrón estaremos cerrando esta entrega de Este es el plan desde Asertiva por Canal 11 y para todo el mundo. Este es el plan. Navegando ahora con toda la imaginación. Vean ustedes estas pequeñas obras de arte que están, si se quiere, engalanando la mesa aquí en Asertiva de esta edición del programa. Vamos a hablar de estos objetos casi que de culto a esta altura con Gabriel Zorrón. Es modelista y en particular modelista naval. Gabriel, ¿qué tal? Gracias. Bien, gracias. ¿Cuándo empieza esta pasión? Esta pasión empieza muy pequeño, en torno a los 9 años. ¿Cómo empieza? O sea, ¿sabés ese momento de inspiración de decir, bueno, voy a empezar a hacer estos modelos a escala? Empezó a los 10 años, inspirado por mi abuela y un vecino que era un gallego que vino a la guerra civil, que me contaba las historias en el mar, los enfrentamientos que tuvo que enfrentarse, y eso fue como educándome. Claro. Realmente me fascinó. ¿Cuál fue tu primer ensayo? ¿Recordás cómo comenzó ese trabajo? Sí, empezó con un pequeño barco de madera que fue en el año 82 con la guerra de las Malvinas. Sí. Entonces salían fotos, salía una cantidad de información, aquello. Y me gustaba un barco inglés, lo hice. Y cuando vi que a todo el mundo le cayó, le gustó, como que hubo aliento de la tribuna y de a poquito empezó uno, después empezó otro y ya ahora... Es impresionante porque además cuando uno lo aprecia de cerca se da cuenta de lo más importante, me imagino, Gabriel, que son los detalles. Hay que estar en los detalles. En los detalles. Como dice el refrán, el diablo está en los detalles, ¿no? Exactamente, claro. Acá el arte está en los detalles. Claro. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza, hay detalles que los pasa por alto. Pero con los años uno empieza a buscarlos y sabe dónde están. Claro, ahí está la diferencia. Claro. Bueno, acá tenemos... Puede decirse la estrella. La estrella, el caballito de batalla. El caballito de batalla. Como el caballito de Ferrari. Exacto, ahí está, el cabalino rampante. Acá está es nuestra embajada, como se ha dicho tantas veces, nuestra embajada en todo el mundo. Hubo un primer Capitán Miranda seguramente. Sí. ¿Cuándo lo hiciste? En el año 1989. Ese fue el primero. Ajá. Que realmente, ojalá, no me acuerdo de la persona que se lo vendí, pero ojalá que lo pueda conseguir porque debe haber un mundo de diferencia entre ese Miranda que hice y este. Claro. Pero un mundo hablamos, ¿no? Un mundo. Sí. ¿Y dónde están esas diferencias, por ejemplo? En el detalle, como decíamos hoy. En el detalle. Segundo, en la manualidad. Porque aquellos eran los primeros pasos, como en la infancia. Claro. No comete errores, claro. Da por alto detalles. Aquel tenía pocos elementos en cubierta y este ya está con todos los elementos que tiene que tener. Y
te voy a hacer una pregunta bastante tonta, si se quiere, de mi parte, pero ¿visitaste el Capitán Miranda? ¿Navegaste en él? No navegué. Yo soy retirado de la Marina. Sí. Lo que hacía era recibirlo a puerto. O sea, Lo recibir los recibe. cabos a muelle, Sí. tener camaradas que ir a visitarlo. O sea, cuando estaban de guardia, íbamos, conversábamos de navegación y cosas de la vida, de la familia. Pero estuviste en el Capitán Miranda. Estuve en el Capitán, y ahí tuve la posibilidad de agarrar lápiz y papel ¿Y hacer la recorrida. ¿Y cámara fotográfica no? No, en aquel momento no se usaba. No se usaba. No, y en aquel momento, si vos estabas con una cámara, ¿qué estás haciendo? Claro, Nombre, apellido, dónde vive. podían sancionarte. Sí. Gabriel, acá tenemos el Capitán Miranda. Después quiero que me cuentes de ese tranvía de Amdet. Me parece que conozco algo de la historia. Pero el Capitán Miranda, decías, está con todos los detalles del actual. Sí. ¿Cuáles son esos detalles, por ejemplo? Primero, ¿la escala cuál es? La escala es 1:100. Sí, ¿qué significa escala 1:100? El 1 viene a ser el metro, 1 metro. El 100 son las cantidades de partes divididas. O sea que en este caso sería 1 metro, 1 centímetro. Bien, bien. El barco mide 64 metros. Este modelo de escala mide 64 centímetros. Correcto, correcto. ¿Y es la escala más frecuente? No, hay escalas más pequeñas Sí. y escalas mucho más voluminosas. Pero en estos casos, estos barcos que no pasan los 100 metros de eslora, Sí. lo ideal es unos 100. Ajá. Porque queda en un equilibrio. Se puede hacer muchos detalles que no queden groseros. Te pongo un ejemplo, una manivela que capaz tiene 10 centímetros, si vos lo llevas a unos 100, está hablando menos de milímetros. Entonces vos tenés que tratar de tener un equilibrio entre ese volumen y el objeto que vas a hacer. Claro. Entonces lo ideal es unos 100. Bien. Es unos 100. Gabriel Zorrón, como decíamos, construye barcos y veleros a escala. ¿Cuáles son los materiales que utilizas, Gabriel? El material primario es el cartón. Ajá. Se hace toda la estructura de cartón. El casco se hace un revestimiento de masilla plástica o induido, depende de lo que quiera el cliente. Sí. Y en este caso, el barco tiene todo lo que es madera y las cubiertas, se hace todo en madera, ¿no? Ujú. Los palos son de madera, se usa metal y cuerdas y alfiler y esas cosas, ¿no? Qué notable. Después, por ejemplo, aquí notamos el Capitán Miranda con eso que mencionabas, los detalles. Son hechos a demanda, o sea, el cliente te pide y seguramente el Capitán Miranda es el más solicitado. Sí. Y más te digo, yo tengo un problema con el Capitán Miranda, porque hay que estar atento a la jugada, porque el otro día me pasó lo mismo. Vino un señor que me contó que el padre, no sé qué, y yo lo entré a mirar y él tenía mi edad. Entonces, el padre navegó en el año 75 hasta el 81 y el Miranda es diferente, porque la cubierta era en verde, las casilleras eran más chicas, la distribución de las velas era diferente. Entonces, hablé, mirá, le mostré una foto, sí, ¿viste? O sea, hay que estar mucho atento a la jugada, de cuál de las configuraciones tiene el Miranda. En realidad, el Miranda hubo 3 configuraciones. Nosotros conocemos la última. Claro, claro. Porque además cuando vos haces un modelo de estas características, lo que pretendés es lo que acabas de describir, conectar con la persona, con el cliente, claro. ¿no? O sea, de nada vale que le presentes a ese cliente el Capitán Miranda actual cuando sus recuerdos probablemente tengan que ver con aquel otro, el ¿no? anterior. Además, ¿qué pasa? Los modelos de escala tienen un detalle que capaz las personas pasan por alto. Es un material pedagógico porque tú le vas mostrando, mira, yo estuve acá y esto, y la gente se interioriza. Entonces vos salís con una cantidad de ideas, de palabras y todo que vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué esto pasó por arriba? Qué increíble. Gabriel, desde ya quiero recomendarles que visiten su cuenta en Instagram, es Su Rincón Naval, ¿no? Su Rincón /Naval. Ahí estamos. No, todo junto, Su Rincón Naval. Su Rincón Naval. Todo Su Rincón Naval. Perfecto. Vos pones Su Rincón Naval, vas a saltar porque es lo único que hiciste. Notable, notable. Bueno, el otro día te escuché en una entrevista en Canal 10, donde hablabas de trancas y cuadernas como sistema. Sí. ¿De qué se trata eso? El sistema de tranca y cuaderna es como decir la columna vertebral y las costillas de un humano. Ajá, bien. Entonces, ¿qué sucede? Las cuadernas son las costillas Sí. y las trancas lo que lo unen. Las trancas van variando según la geometría del casco. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Yo con el cartón tengo esa ventaja. Que en madera se trabaja mucho con trancas y cuadernas. Es muy lindo trabajarlo, porque realmente trabajar como hacen los artesanos hace siglos atrás. ¿Qué armas? Armas la estructura. En caso mío, la quilla no lo hago solo la quilla, sino hago la fisonomía, la forma del casco y trabo con cuadernas. Después termino de completar la forma. Uh-huh. Pero la verdad que a veces uno arma pensando de que está bien y cuando lo terminas de completar te rompe los ojos el mal ojo que tuviste en ese momento. Claro. Y después está la pregunta cantada que se estará haciendo la audiencia en este momento, la televidencia aquí en Canal 11. ¿Cuánto tiempo te lleva armar, por ejemplo, este modelo del Capitán? Me imagino que el primer modelo te llevó bastante. 45 días.
para hacer este modelo. No, el primero. Ah, el primero. Ah. Este me llevó 5 días, porque tuvimos 20 días de casi 30 y pico de grados. Entonces yo me levantaba a las 6 de la mañana, me ponía a trabajar a las 7 para tomar mate y me acostaba a las 11. Entonces en 5 días lo completé, porque era terminar y secado, pintado, secado. ¿Pero cuántas horas de trabajo le destinás por día? Estamos hablando entre 12 y 14 horas a veces. Ahora que empezó el liceo, se terminó. Claro. Y que, o sea, te cansa la vista también. Sí. Debe haber un cansancio físico natural, sí, pero la vista sobre todo, ¿no? Sí, pero vos sabés lo que es más lindo, después que terminás, parece que te llevas una bolsa de porro así, ¿no? Se lo das al hombre y le ves la cara. Lo hice. Ahí 1-0 va Uruguay. Exacto, ahí conectás. Ese es el capitán Miranda. Después veía una escafandra. ¿Te encargaron eso también? Sí, mira, me llamó un hombre de Rocha y me dice, che, Gabriel, ¿no sabes quién hace escafandra? ¡Fua! La verdad que ni idea, porque normalmente las escafandras que se venden son en resina. Sí. La verdad que yo no me acuerdo en ese momento, si querés yo te hago una. Entonces mi señor dice, ¿en qué te metiste? No sé, yo sé que me acosté, al otro día me levanté con la idea en la cabeza y la escafandra lo armé todo un cartón. ¿Ah? El tema es cómo hacer la burbuja, ¿no? Claro, exacto. Bueno, el detalle está cómo hacen los gorros de carnaval. Sí. Claro, o sea, un aro de metal, el cartón, después le puse induido y después le puse los detalles. Sabes que me imaginé que habías inflado un globo, te digo sinceramente. Pensé eso. No, porque el detalle está, la trampa está en el aro, es como la cúpula de la Sistina, ¿viste? Claro. Mientras no se rompa la cadena, esa cúpula está perpetua ahí. Exacto. Y esto sucede exactamente el mismo problema. Si vos haces el aro que es de metal, solucionó el problema. ¿Te quedás con algunas de tus obras? Mirá, lo que me está quedando, porque se olvidaron de ir a buscarlo. Se olvidaron. Bueno, están a tiempo todavía. Porque hay que decir la verdad, se olvidaron. Sí. Ese es uno de mis hijos. ¿Y por qué es tu hijo? Porque yo soy mellizo. Sí. ¿No? Yo tengo un vecino, mi padre era carpintero y tenía un vecino que se dedicaba a la venta de huevos. Le decimos el huevero. Entonces, él siempre nos pedía a mi padre para hacer los repartos. Entonces un día me acuerdo y dice, Milton, dice, viste, sacaron la porquería de eso de los tranvías, dice. Y me quedó eso, ¿qué es un tranvía? Y mi padre hablaba de los tiempos de los tranvías cuando él era adolescente. Entonces un día entré a una página y los vi. Y después me descargué un video de una asociación de trenes y contó la historia de este tranvía. Y me acordé lo del vecino. La historia de ese en particular. De ese en particular. ¿Y qué tiene de particular esa historia? Que es el último que operó en Montevideo. Hacía una ruta en el barrio sur. Inclusive hay una filmación de una comparsa que descarga del tranvía, que si, no te puedo decir ahora, no recuerdo bien, y el tranvía es el centro de la canción, del baile de la comparsa. Claro, porque además es una referencia a la historia de Montevideo, ¿no? Así que el AMDET 595 fue el último tranvía en transitar por el barrio sur. Por el barrio sur. Mirá vos. Que le guste la quiniela, que le juegue el psicológico. También, 595 a la cabeza. Ahí va. Bueno, en Twitter está Su Rincón Naval, también todo junto, @Su Rincón Naval, y hay un teléfono de contacto 095-001-013. Seguramente te van a llamar a partir de este momento. Gabriel, muchas gracias por esto. Gracias a ti por venir a invitarme. Porque la verdad nos sorprendió el arte, desde luego, pero sobre todo el nivel de precisión. Da gusto verlo, además de cerquita tiene... ¿Sabes cuál es la otra pregunta que se está haciendo la gente? Sí. ¿Cuánto sale un modelo de estos? El Miranda actual, 6.500 pesos. 6.500 así. Ese como está así. Así como está. Ajá, bien. Otros accesorios tienen otros costos, ¿no? Porque claro. puede ser la cúpula, poner una base de madera, eso tengo que salir yo a averiguar, comprar y cobrar sobre el cliente. Pero este que estamos viendo más o menos 6.500. Así presentado como está, 6.500. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gabriel Zorrón, modelista de Su Rincón Naval. Este es el sitio en internet. Estuvo con nosotros. Este es el plan. Continúa. Este es el plan desde Asertiva Estudios por Canal 11 y a través de las redes digitales para todo el mundo. Voy a dar algunos datos y quienes están conmigo en esta mesa, que seguramente ya están identificando, podrán corregirme o no, veremos. En Uruguay, si un turista gana o gasta $1, genera $1 al resto de la economía. Voy a leer algunas cuestiones de esta cadena que se distingue además de otros sectores productivos y algunos tradicionales del Uruguay. Sin embargo, sus números durante muchos años no son tomados en cuenta por las cuentas nacionales precisamente que aporta el gobierno. Una columna de Ignacio Munjo, que además ha trabajado mucho en el impacto económico del turismo en la economía, revela que el sector representa algo así como un 7,5% del Producto Bruto Interno.
es una cifra relevante. Bueno, siendo un porcentaje importante, hay como un techo o un óptimo a alcanzar. Hay que recordar que España en turismo genera un 11% de su producto, un 11 o un 12% inclusive. En nuestro país, además, el sector emplea a 120.000 personas. Cuando tanto se habla de modernización, automatización, robotización, resulta que el sector turismo está más bien a resguardo, porque lo que se distingue es la parte humana, ese contacto, ese cara a cara que tan bien nos ha hecho como sociedad. Hay mucho para crecer, pero ¿qué hacer para crecer? ¿Qué hacer para no quedar en esta actual situación y que el sector tenga el protagonismo que merece? Lo hablaremos en esta mesa con Remo Monseglio, el subsecretario de Turismo. Remo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, muy contento de estar aquí, saliendo para el este y para todo el mundo. Y para todo el mundo, por esto de las redes digitales. Marina Cantera es presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Encantada de estar acá con Remo hoy conversando de turismo. Y qué linda cómo comenzaste la nota, ¿no? Es que hay que reivindicar este sector tan potente y que a veces queda, en algún momento se había mencionado así como la cenicienta, ¿no? Y no debe ser así. Estamos grabando esta entrevista el día en el que la Cámara celebra sus 30 años, Marina, estamos de fiesta. Estamos muy felices, 30 años de construcción, de una construcción que dio mucho trabajo, ¿no? Que llevó a mucha gente talentosa de todas las épocas, presidentes que han dejado todo, directivos que han dejado todo, para construir el sector turístico que tenemos hoy, ¿no? Con la fuerza que tenemos hoy. No era la misma situación hace 30 años, ¿no? Pero sobre todo quiero remarcar que hace 30 años muchas de las instituciones que componen a la Cámara Uruguaya de Turismo ya existían. ARU tiene 100 años, Audavi tiene 70, o sea, todas las instituciones, pero en ese momento fue un momento de decir, no podemos seguir trabajando, claro, los agentes de viaje por los agentes de viaje y los hoteleros por los hoteleros. Acá hay que juntarse y trabajar todos por el futuro del país. Y ese término de la construcción, a Remo ni que hablar, no habría que preguntarle cuántos años tiene en el turismo, probablemente hasta más de 30, ¿no, Remo? Muchos más, sí. Debo confesar mi edad, tengo 68 años ahora el 8 de abril, así que llevo toda una vida trabajando en turismo, porque nací en un hotel. Exacto. Desde chiquito hacía cosas. Y después salí al mundo a los 19, no paré nunca más de andar por Europa, por México, por Chile y por varios países más. En tu personalidad se puede ensamblar aquella cuestión que muchas veces debatimos, de lo técnico y lo político. Me parece que hay una doble condición que tenés en ese sentido. Bueno, esto surge de una realidad que, recordando un expresidente de la querida Cámara Uruguaya de Turismo como es Amestoy, Mario Amestoy, Mario en su momento fue diputado suplente y además fue ministro de Turismo durante 6 meses, los últimos 6 meses del periodo de José Villar. Entonces ahí yo llegué a una conclusión. Yo dije, la gente que trabajamos en turismo no tenemos que quejarnos más de los políticos. Si queremos incidir, tenemos que hacer política. Y ahí empecé a hacer política. Eso mismo se lo dije también 20 años atrás a un joven que en aquel momento tenía las mismas dudas y hoy es el director nacional de turismo, Roque Bodián. Bueno, he titulado este espacio con ustedes, Comenzó la temporada. Y podría llegar a ser un título de diciembre, no de marzo. Y la vocación era esa, decir, bueno, comenzó otra temporada, que va más allá de esos 3 meses tradicionales. ¿Están de acuerdo con que hay que apuntar precisamente a eso, a romper con aquella cuestión tan trillada, tan debatida de turismo de sol y playa, y que comenzó otra temporada también ahora en marzo? Sin duda, comenzó la temporada de otoño, es una temporada divina, con las mejores temperaturas, con lugares maravillosos para visitar. Para mí la temporada de otoño es una temporada preciosa que además que siento que nuestro país se expresa de la mejor forma, sí, ¿no? En todo el país. Claro. Es una temporada donde hay mucho para hacer y creo que por suerte estamos todos de acuerdo y hemos trabajado también mucho en ese concepto de Uruguay todo el año, ¿no? Uruguay es un país que tiene cosas lindas para ver y para hacer durante todo el año. No es un país de verano. Claro, compartís esto de comenzó la temporada también, Remo. Fíjate si lo compartiré que acabamos de lanzar hace un ratito recién en el Ministerio de Turismo la mayor fiesta popular del Uruguay, que es la Semana de la Cerveza, que dura justamente 7 días,
que tiene una grilla de espectáculos impresionante, que esperan miles y miles de personas cada noche, en un anfiteatro que está cumpliendo 26 años, si no me equivoco, que tiene un aforo, para que los televidentes y los oyentes se hagan una idea, mayor que el de la Quinta Vergara, donde se hace el Festival de la Canción de Viña del Mar. Claro. Donde son capaces de recibir a No Te Va a Gustar, cambia todo el público de No Te Va a Gustar y de repente entra a La Vela Puerca. Sí. Y no se cae un vaso, no hay un problema, nadie discute, es una fiesta familiar donde la cerveza es el leitmotiv, pero algo que es divertimento familiar. Bueno, y también planteaba una pregunta, sin que ninguno de mis invitados se incomode con esto, pero ¿hay un plan? Porque muchas veces hablamos, ¿no? Bueno, el turismo necesita robustecerse, de hecho mencionábamos el impacto que tiene en la generación de empleo, en las cuentas públicas, en eso del Producto Interno Bruto. La pregunta es, ¿hay un plan? Bueno, vamos a empezar por algo que obviamente siempre se ha reclamado. En primer lugar, hay equipo. Estoy hablando de la parte, obviamente, pública. Ya hablaremos del sector privado. Tenemos un ministro de Turismo eminentemente político, un hombre conciliador, un hombre con mucha experiencia y de acción como es Tabaré Viera. Está mal que hable mucho de mí, pero me he preparado toda mi vida trabajando en esto, he manejado hoteles en 8 países, creo tener una experiencia habiendo formado gente, lo hablábamos fuera de micrófono, me voy ahora de viaje, voy a un hotel gerenciado por un exalumno, preparado toda la vida para eso. Roque Baudeana, el director nacional de turismo, un hombre con 40 años de experiencia también, manejando hoteles, empresa de transporte terrestre, empresa de transporte fluvial, una experiencia enorme. Un abogado especialista en la parte de derecho, sobre todo en la parte de la Dirección Nacional de Secretaría. Y tenemos como asesor nada menos que Arnaldo Nardone, que fue presidente mundial de ICA, la Organización Internacional de Organizadores de Congresos. Varias veces mencionado como posible ministro también. Yo fui de los que hice campaña en su momento. Entonces, ¿qué sucede? No quiero desmerecer equipos anteriores, pero a las pruebas me remito. El equipo en la parte pública está, y me adelanto a decir que tenemos una contrapartida que ya se va ella a explayar, pero que nos llevamos muy bien, sí. Trabajamos en conjunto desde el primer día. Vamos a mostrar después un semáforo, ¿no? O sea, hay luces verdes para el turismo, amarillas y también rojas, pero en principio responder esto, Marina, ¿hay un plan? Hay un plan. Nosotros este año, particularmente en la Cámara Uruguaya de Turismo, además terminamos nuestro plan estratégico, cosa que nos deja muy orgullosos. En 2022 pasamos casi todo el año. Pensábamos hacerlo antes, pero la verdad es que nos dio bastante trabajo el plan estratégico, porque consensuar los objetivos de las distintas sectores, de los distintos sectores que ocupan a la Cámara, no fue tarea fácil, ¿no? Porque a priori podemos entender de que todo el sector tiene el mismo objetivo, que es traer más turistas y que vengan más turistas, o que paseen más los turistas que tenemos en el turismo Pero a veces interno. hay intereses cruzados Pero también. muchas veces hay intereses que son muy dispares, así que armar ese plan estratégico dio trabajo, pero cuando se terminó nos sentimos muy orgullosos de tener un norte claro hacia dónde queremos ir. Tenemos 5 líneas estratégicas y hacia ese norte, digamos, vamos. Se orienta toda la acción, el accionar de la Cámara hacia ese norte. Y al igual que dice Remo, la verdad yo estoy muy orgullosa de los directivos que tenemos hoy en el cumpleaños 30 de la Cámara, más que nunca, porque es gente comprometida, que pone todo, y que pone todo, esto lo hacemos vocacional, digamos. Todos los directivos de las asociaciones de nuestro país trabajan vocacionalmente, sin ningún honorario. Esto es vocacional, es tiempo que damos ad honorem para una actividad que amamos y que queremos, obviamente, que se desarrolle y que le aporte al país, ¿no? Claro, respecto al aporte al país, hoy comentaba esa sensación que tenemos quienes estamos por fuera del sector de que los números no terminan de ser claros o contundentes, o eso de las cuentas públicas. ¿Cuánto tiempo pasó para que el turismo no remita información a las cuentas públicas? ¿Por qué pasa eso, Remo? Bueno, a ver,
Yo creo que números han habido siempre. Como siempre, los números pueden tener variantes, porque bien dice, los números no mienten, de repente mienten quienes los presentan. No es el caso. Nosotros en este momento tenemos la misma metodología que se utilizó siempre en el Ministerio de Turismo para medir justamente los ingresos de turistas, los ingresos de dinero, eso a través del Ministerio de Economía se sabe fácilmente, pero además tenemos la trazabilidad que nos garantiza Antel a través de sus dispositivos móviles, que sabemos de dónde a dónde va la gente dentro del territorio nacional. Además tenemos las clásicas encuestas que se hacen todos los años, y nosotros vamos caminando hacia el término de un primer trimestre donde vamos a dar todos esos números que en una temporada que no se preveía fácil, creemos que vamos a terminar con satisfacción. Bien, porque además aludís allí a cierta polémica generada en los primeros días de enero, cuando se había mencionado no pueden estar, como se dice vulgarmente, tirando cañitas voladoras cuando apenas empezó la temporada. Pero es que no hubo tal polémica. Acá pasó que yo el 1 de enero escribí, y lo mandé a muchísima gente, que ese principio de temporada a mí me impactaba. ¿Por qué me impactaba? Porque los hoteles estaban llenos todos, eso es normal. Pero se habían inaugurado 3 complejos turísticos nuevos, o por lo menos 3 torres, que era la Venetian Tower de 157 apartamentos, Fendi Chateau, que eran 2 torres, no me acuerdo cuántos apartamentos, pero superan ese número, el complejo de Solanas, que había ampliado un edificio más sobre la Crystal Beach, y además, lo recuerdo ahora, había abierto la Trump Tower, ¿se acuerdan? Que había estado en construcción mucho tiempo. O sea, si están todos los hoteles llenos, si está lleno Punta del Este y todavía 4 complejos más, eso significaba que el inicio de temporada tenía obviamente un récord de cantidad de gente. Después, en el aeropuerto habían 439 vuelos privados. Eso era realmente el máximo que se había conocido. Obviamente no estoy hablando de vuelos comerciales, ya sabemos que no tenemos la conectividad aérea de antes, ya sabemos que no tenemos Pluna, vaya que la extrañamos y todavía la estamos pagando. Y por último, llamo al puerto y el encargado del puerto me dice que está 850 amarras totalmente llenas, lista de espera de 50 y además 2 megayates. Bueno, eso me hizo decir que el inicio de la temporada era el mejor que yo había visto, dado el contexto. Pero también adelanté, ¿significa esto que va a ser la mejor temporada en 40 años? Nadie lo podía decir ni lo puede decir. Y cuando cierren los números, ¿vas a considerar que fue una excelente temporada? Cuando cierren los números, yo te voy adelantando que en el contexto en que estamos, con Argentina como está, con la conectividad aérea que tenemos, que estamos hoy alrededor del 80%, fue una buena, muy buena temporada, pero repito, no me quiero adelantar a los números, es una percepción muy personal que tengo derecho a decirla porque me avalan algunos años de experiencia en esto. Marina, se dice, el sector privado lo que necesita en cuanto a insumos son datos, cifras, números concretos para tomar decisiones. Porque con la ausencia de datos, o de pronto con la falta de precisión que se advertía en algún tiempo, es muy difícil planificar eso que ustedes dijeron, ¿no? Tenemos un plan estratégico, bueno, basado en datos, en cifras, en información. ¿Falta algo todavía allí? Seguro, yo creo que, a ver, para el sector privado es fundamental conocer datos, pero datos propios del sector privado, que al día de hoy todavía nos cuesta Hay un rezago ahí poder también. relevar. O sea que sin duda el tema empieza por casa, digamos. Nosotros empezamos pensando que nosotros somos los primeros que tenemos que trabajar en eso, y por eso una de esas líneas estratégicas es sobre la inteligencia turística y sobre los datos. Y por eso este año todos esos datos que vos contabas del economista Muncho es un estudio que mandamos a hacer con la Cámara de Turismo, para el cual todo el sector turístico, digamos, se aunó para poder trabajar en conjunto con Ceres, buscando los números, digamos, para hacer un buen análisis de los números públicos, que como dice Remo, están disponibles, pero a veces lo que nos cuesta un poco a veces es analizar, comparar, tener, ¿no?, esa estructura que hay tan profesional en Ceres de economistas para hacer este tipo de análisis y de comparativas, y después los números que provienen del sector privado. Y ahí, por ejemplo, nosotros conseguimos los datos con Visa,
los datos del gasto de los turistas con Visa, que hasta el año pasado eran datos muy representativos porque Visa tenía un gran porcentaje de la compra con tarjeta de crédito. Luego del 1 de septiembre y la entrada de la multiadquirencia, esos datos van a ser no tan representativos. Hay que empezar a buscar y hacer alianzas con otros adquirentes para este año seguramente. ¿Y hoy qué se puede decir respecto a la temporada? Aún a la espera de los datos oficiales. Ahí está, aún a la espera. Nosotros también estamos igual que Remo a la espera de los datos para poder dar, pero lo que hemos venido compartiendo con los operadores y dábamos un primer pantallazo hace unos días en Piriápolis, es una buena temporada, digamos. Lo que va de la temporada de verano ha sido una buena temporada y también, al igual que lo dice Remo, yo creo que las cosas hay que mirarlas siempre en el contexto, ¿no? Este contexto es un contexto del cual veníamos de 0 a 100. Pasamos en unos meses de prácticamente tener nula capacidad de trabajo a estar nuevamente en una capacidad similar, quizás no la misma, pero similar a la que teníamos previa a la pandemia. Entonces, en ese contexto, todos lo valoramos muy positivamente. Claro que todavía tenemos empresas endeudadas, sí, que no se va a acabar este año tampoco esa situación. Tenemos empresas con 2 y 3 créditos, uno sobre el otro, porque la pandemia fue mucho más larga de lo que esperábamos al principio. O sea que eso nos da muchas empresas con una situación financiera muy inestable y obviamente una temporada no va a solucionar esa situación, no va a solucionar la situación que vivimos durante casi 3 años, cuando además sabemos todos que muchas de las empresas que trabajan en el verano únicamente son empresas que dependen muchísimo de esa rentabilidad que tienen en el verano porque el resto del año en general pierden plata. Entonces, hay sí una situación de complejidad todavía del sector que nos va a seguir acompañando, pero eso no quita la posibilidad de decir fue una buena temporada, ¿no? En términos relativos, y como decía Remo, hubieron muchas cosas muy buenas. La verdad es que hace unos días tuve que ir a una reunión al ministerio y justo había 2 cruceros al lado y estaba pululando de turistas, toda esa, ¿no? Que entran al ministerio, están con el wifi. A mí casi, te soy honesta, casi me dan ganas de echarme a llorar ahí mismo cuando recibí mis primeros turistas luego de la pandemia. O sea, creo que para todos fue una situación tan compleja como no habíamos vivido otra. Sí, un sector que además, la verdad, demostró una capacidad de resiliencia, más allá de que hay empresas todavía severamente comprometidas, pero esa actitud que sospechábamos tenía el sector quedó manifestada en esta circunstancia de pandemia, por lo tanto es emocionante, sí, ver cómo se va recuperando, ¿no? Claro. Hoy, obviamente no es por los 30 años que nos vamos a dar tirando flores, pero yo quiero decir algo que es muy importante, porque lo importante de esto que el oyente, que el televidente realmente también aprenda cosas. ¿Por qué nosotros valoramos tanto el trabajo de la Cámara Uruguaya de Turismo y fundamentalmente de esta Cámara Uruguaya de Turismo? Creemos que hemos llegado a una madurez. Porque es creíble lo que ellos hacen, porque se reúnen todas las semanas, porque tienen reuniones quincenales con el ministro, porque hacen evaluaciones a puertas cerradas y no por la galería, y después cuando tienen que abrir el abanico muestran sus cosas. Y yo he luchado mucho, sobre todo este verano, pero también en otros, porque de repente salen actores que van y dan opiniones sin ton ni son, la gente no sabe ni a quién representan, la gente no sabe qué objetivo tiene al decir esas cosas. En general, todos sabemos, yo también fui operador turístico, hotelero muchos años, que vende más una noticia media mala que una noticia media buena. Nadie te viene a entrevistar por una noticia media buena. Pero sabemos de hoteleros que se han salido a quejar y que después han terminado arriba del 90% de ocupación de sus hoteles. Después, ¿cómo le van los números, para mal o para bien? Ya no podemos entrar ahí, pero nadie puede decir que el 90% es malo. Después me ha pasado también que de repente sale un operador, ¿no? Cuando sale la cámara, todos escuchamos con respeto. De repente sale un operador por allá perdido, no, que esto, que nos va mal. ¿Te fijás del hotel de dónde viene? Yo lo he hecho, no voy a dar nombres, pero lo he hecho. Y de repente te das cuenta que en las plataformas tiene un aceptable, un 6.0. Eso en las plataformas no tienta a nadie. Seguramente ese hotel capaz que se llena, pero va a ser el último de llenarse en su región. Y eso nosotros tenemos que compartirlo con la gente para que sepa quién está hablando, a quién representa. Porque si no, no hemos entendido nada. Y la gente se queda con el concepto, no.
en tal lado va muy bien, o no, en tal lado va muy mal, y resulta que la persona que está hablando, en definitiva, no representa a nadie, sino a sí mismo. Bueno, interesante porque casi involuntariamente ingresaron a ese tramo que quería yo también atender, y es algo así como un semáforo, ¿no? Hay una luz verde que indica que Uruguay está robustecido en materia turística. De hecho, mencionábamos recién lo de los cruceros, que siendo ya algo que tiene varios años, cada vez repunta más, tonifica más la actividad. Pero probablemente haya luces amarillas y también las otras que no queremos ver, pero que están, que son las rojas. Y ahí es donde instalo algunos asuntos para cerrar en estos pocos minutos que nos quedan. Hay un asunto de disparidad cambiaria con nuestro principal cliente, que es la República Argentina. El sector privado tiene enfrente al sector público. ¿Qué le pregunta el sector privado al público en este caso de la disparidad cambiaria, Marina? Lo que pasa que, a ver, hay que ser conscientes de las cosas que podemos cambiar y cuáles son las que no podemos cambiar. Las que están, ¿no?, dentro de la capacidad de maniobra y las que no. Exacto, y lo hemos hablado con la ministra de Economía en su momento. Me acuerdo el 27 de septiembre fue que estábamos todos sentados en la misma mesa siempre. La verdad que eso también es de destacar, ¿no? Este gobierno ha estado de continuo de puertas abiertas, ¿no? Hemos conversado con la ministra de Economía, hemos conversado con el presidente, conversamos prácticamente todos los días con el ministro de Turismo, con el viceministro y con el director nacional. La verdad que ha sido un gobierno de puertas abiertas. Y eso creo que todos podemos entender cuáles son las cosas que podemos y las que no podemos. El tema de la disparidad con Argentina, para Remo, para otras personas que son un poco más grandes que yo, seguramente saben que esto ha sido cíclico, ¿no? Nuestro turismo ha tenido una actividad cíclica con Argentina, en las cuales en unos momentos estamos muy bien y en otros momentos no estamos tan bien, pero hay que saber que hay algunas cuestiones que con la Argentina son relativamente estables. ¿Y eso qué es? Porque hay una inversión relativamente estable en algunos lugares de Uruguay, donde los argentinos naturalmente van a seguir viniendo, y acá me refiero principalmente a Punta del Este, donde hay muchos argentinos que tienen parte de su vida, inclusive, claro, en Punta del Este, y esa gente va a seguir viniendo. Lo de la fidelización. Totalmente, esa gente va a seguir viniendo. Punta del Este, además, es un balneario que ha hecho un trabajo enorme por mantenerse vigente. ¿Qué quiere decir esto? Hoy la Punta del Este de hoy no es la Punta del Este de los años 80. Claramente. Tenemos muy claro que ha habido un trabajo muy consistente y muy duro de los operadores de la zona, de la intendencia, de los municipios, para ayornarse a lo que los turistas quieren al día de hoy. Y eso ha sido consistente para que el producto siga vigente. Claro. Y hablábamos del tipo de cambio. Claro, miramos el turismo hacia adentro, pero perdemos de vista que hay un turista uruguayo que necesita viajar o que quiere viajar o que desea viajar, y para eso el tipo de cambio anda bien. Es que hoy somos los privilegiados de la región, era hora que nos tocara. Era hora que nos tocara. Porque ahora parece inclusive que hay gente que dice, sí, la balanza comercial. Gracias a Dios que alguna vez, en algún periodo, nos toca a los uruguayos poder disfrutar. Tenemos el poder adquisitivo en dólares más alto de la región. Los uruguayos agotaron los pasajes ahora al Caribe. Para la semana de turismo. No hay pasaje aéreo por ningún lado. Y eso, no se olviden, que estaba favoreciendo a un sector que todo el mundo veía que se venía abajo, que eran las agencias de viaje. Claro. Hoy están trabajando bien. Y voy a hacer también una corrección. No una corrección, sino una acotación. Primero, obviamente que estamos en esta coyuntura económica, pero no nos olvidemos que el turismo viene decayendo. Después del año 2017, que fue el de mayor ingreso de turismo, la caída venía bastante acentuada. En el año 2018 en Montevideo cerraron 14 hoteles sin ningún tipo de auxilio, mientras que durante toda la pandemia y aún después, hasta que pensamos que ya terminó, este gobierno ha apoyado absolutamente a todas las actividades del turismo. Y no voy a mirar a Marina, que está muy acostumbrada desde siempre a reunirse con los ministros y ministras de turismos anteriores y demás, pero me animo a decir que con el señor presidente de la República, la señora presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, ha estado por lo menos en 5 oportunidades. No era una cosa común. Es algo excepcional
que no desmerece a ningún otro presidente, pero que sí valoriza el compromiso que tiene Luis Lacalle Pou con el turismo. Realmente lo quería decir. Que mandó un mensaje de saludo por los 30 años. Sí. No sé si se podía revelar el Por secreto, eso no pero lo quise, Sí. está bien. No, a ver, Sí. creo que es importante ver, es verdad, estamos en una coyuntura que es compleja, igualmente se han seguido, por ejemplo, este verano tuvimos el IVA tasa cero, quizás no en toda la extensión del verano como hubiéramos querido, pero bueno, pero parte del verano sí tuvimos ese IVA. Creemos que para adelante siempre están las oportunidades de seguir conversando, nosotros creemos que tenemos que seguir trabajando en impulsar el consumo turístico, tanto el consumo turístico del turismo interno, porque nunca nos tenemos que olvidar del turismo interno, es una gran actividad, Sin dudas. deja muchísimo dinero a lo largo y ancho del país. De hecho, vos recién hablabas y Remo hablaba de la Semana de la Cerveza, pero hemos visto cómo los intendentes, los alcaldes se han dado cuenta Claro. de cuánto tracciona el turismo y hoy hay fiestas, Sí, eventos sí. multitudinarios. Ese efecto en del todo el- derrame del que Exacto, tanto ahora. en todo el país. Sí, hay otro asunto que es, Remo decía con razón, ¿no? Bueno, los uruguayos ahora tenemos un poder adquisitivo que nos permite soñar con viajes que de pronto hace un tiempo no podíamos ni siquiera imaginar. Pero está en la conectividad. Ahí seguimos teniendo un flanco, ¿no? Sin duda. En el mundo la conectividad pasó a ser un problema. ¿Por qué? Porque las líneas aéreas, no voy a decir aprovecharon, pues está mal. Utilizaron la pandemia para decir acotemos los gastos. Variable de ajuste. Seguro, se sacaron los principales aviones de mayor costo, disminuyeron personal, algunas desaparecieron como Alitalia, se reconvirtió en una que se llama ITA, mucho más pequeña. Entonces estamos en una recomposición y nosotros tenemos ya el 80% de conectividad. Repito una vez más, extrañamos Pluna. A mí me encantaría tener 7 Bombardier ahora, sobre todo porque lo estamos pagando todavía, pero no los tenemos. Con eso habríamos destrozos hoy. Sin embargo, dependemos de los otros países. Felizmente, muchos países y sobre todo algunas líneas aéreas, nombro JetSmart, que está volando desde Chile low cost, Azul, que viene desde varios destinos desde Brasil, nos han dado una gran mano. Hay 11 líneas aéreas que están volando desde y hacia Uruguay y dependemos de ellos, no podemos imponer nosotros las condiciones. Estamos generando, sí, algún tipo de incentivo, pero nunca suficiente para traer una línea a un país que, convengamos, somos como 3,5 millones de habitantes que Sí, como no... una ciudad de otro. Una ciudad, sí, o una Sí, parte, un barrio a veces. un barrio de Claro, San Un Pablo. barrio de San Claro. Pablo, como decimos. Sí, la conectividad seguramente para el sector privado es Muy una preocupación, importante, ¿no? muy importante y también hay que reconocer, bueno, la verdad es que el mundo aeronáutico en este momento está en una situación compleja, luego de la pandemia también fue uno de los más golpeados. Todo lo que es transporte, ¿no? Porque las camionetas de transporte las empezamos a ver a trabajar este verano con los cruceros. Previo a eso, prácticamente no había. Todo el transporte fue muy golpeado en la pandemia y esa reconversión no es rápida, sobre todo en modelos de negocio que trabajan con parte muy pequeñita, digamos, de esa ganancia. Entonces eso se hace más a largo plazo aún. Marina Cantera, presidenta de CAMTUR de la Cámara Uruguaya de Turismo, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias. Felices 30 años. Muchas gracias. Empezamos a transitar los otros 30 Los que próximos vienen, ¿no? 30 que van a ser mucho mejores que los Sin que dudas, tuvimos. sin dudas. Y Remo, querido Remo Monseglio, muchas gracias también. No, Daniel, gracias a ti, un gusto que te estés ocupando también de estos temas del turismo. Y felices 30 años. Le sienta muy bien a la señora Gracias. presidenta. Muchas gracias. Seguimos adelante. Este es el plan en Canal 11 de Punta del Este para todo el país. Cita con Amonte, los temas del corazón. Como decíamos al comienzo del programa, se parece más a una columna de chimentos románticos que a la entrevista o a las participaciones de un extraordinario médico cardiólogo como es el doctor Pedro Amonte. ¿Cómo te va, Pedro? Muy bien, muchas gracias. ¿Te gustó eso de Cita con Amonte? Sí. Temas del corazón, ¿te das cuenta? Nos falta comentar los líos de la farándula y estamos pronto. Estamos completitos. Pedro, no le gusta a él que diga esto, pero bueno, es médico cardiólogo, medalla de plata, fue de la Facultad de Medicina, Premio Nacional de Medicina, profesor adjunto de cardiología y de CTI, director de CTIs, además de servicios de emergencia en distintos centros privados. Integró en su momento, creo que, o sea, cuando uno integra este tipo de organizaciones es para siempre, ¿no? La American Heart Association. Sigo siendo. Y seguí siendo miembro de ahí y de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, corredor de maratones, deportista,
deportista con susto incluido. Sí, ¿Te acordás? exacto. Contá cómo fue ese episodio. Claro, esa es una de las cosas que es muy importante, que, ya aprovechando, es el pasaje a la inmortalidad, es la capacidad funcional. Mientras usted pueda hacer un ejercicio sin sentir nada, no necesito ningún test para saber si está enfermo. Usted está funcionando bien. Eso es así. El tema central es tener en cuenta que eso puede cambiar bruscamente. Entonces, cuando cambia bruscamente, hay que saber decir, esto no me pasaba ayer, algo me pasó de ayer para hoy. El mínimo síntoma, Pedro. Hay que atender lo mínimo. No solo el mínimo, sino ver que es realmente un síntoma y no tengo un dolor acá. Un tirón porque tomaste mal raqueta, no. Pero, por ejemplo, para los oyentes, me parece lo más demostrativo el siguiente. Para poder largar la maratón de Nueva York, hay que tener una prueba de ejercicio súper normal que no muestre nada anormal. Es decir, largan la maratón de Nueva York funcionalmente seres súper normales. Uh-huh. Pese a eso, durante la carrera, 0,5% van a ser un infarto. Eso hasta la última maratón sucedió con esa estadística. Es estadístico. Ajá. Que además, como son en 3 horas y se largan 40.000 personas, desde el punto de vista sanitario es un señor problema, porque hay 200 infartos en 2 horas, en 3 horas. Sí. Que hay que atenderlos. En una palabra, todo el mundo habla de la bomba de Boston. El infarto puede matar mucho más gente que la bomba de Boston. Si no paran. Sí. paran. Sí. Qué curioso eso, porque además, no sé si te queda la sensación de tantos años de experiencia, somos capaces de cuidar mucho más el motor del auto. Vos sentís un ruidito del auto y enseguida lo llevás al taller. Ahora resulta que tenemos algún síntoma y de pronto, hasta casi que por miedo, lo despejamos y tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra máquina de vida. Estoy de acuerdo, pero en parte es a nadie le gusta estar enfermo, admitirlo. A mí, vamos a decirle a la audiencia, a mí me pasó eso. Lo del partido de tenis, contame. Hacía 1 hora y media que estaba jugando contra un amigo argentino, campeonato de veteranos del Río de la Plata, y estaba atendiendo un personaje famoso, me llaman para contarme el cateterismo, y ahí me empezó un dolor en la muñeca. Yo vuelvo y me digo, no, pero en la muñeca no puede ser un dolor. Y después cuando me vino al pecho me di cuenta, después que le gané el tie break, me di cuenta que tenía una arteria tapada. Y bueno, ahí fui, hablé y llamamos la ambulancia y en media hora la tenía destapada y mi corazón no se enteró de que yo había tenido una arteria tapada. Fantástico, pero ahí el televidente puede decir, obviamente, si es cardiólogo se dio cuenta al toque, lo resolvió rápido, pero ¿qué es lo que le pasa a nosotros los mortales comunes? El mortal común, si siente algo, porque además no es un dolor que se puede confundir con un dolor de muelas, es un dolor con ciertas características. Lo que tiene que hacer es reconocer que no está normal y pedir ayuda. ¿Tá? Hay un personaje que hace 10, 15 años era famoso y que ahora es calle, que se subió a un auto solo, quiso manejar y cuando se bajó del auto fue a tocar timbre en una casa, se cayó muerto. Es calle, ahora es calle, porque sería muy inteligente, la inteligencia no existe, sería muy hábil para lo político, pero era un tonto en su vida. ¿Cómo es eso de que la inteligencia no existe? No existe la inteligencia. Esto lo aprendí de Jacobo Varela. Suponte, Albert Einstein, descollante. ¿Está bien? Sin duda. Maradona, descollante. Genio, le dicen algunos. O sea, yo que sé, Eleanor Roosevelt, una mujer que fue la compañera del único tipo que fue 4 veces. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Imagínate ahora Albert Einstein, número 10 de la selección argentina, Maradona queriendo calcular qué distancia hay de acá a la luna y Eleanor Roosevelt jugando al hockey sobre hielo. Entonces, cuando uno administra personal, y ese concepto de Jacobo Varela, uno tiene que tener en cuenta que no hay burros y no hay inteligentes. Hay que encontrarle a cada empleado para lo que realmente sirve. Jacobo, un día me contó que lo contrata Fábrica Nacional de Cervezas
y había un muchacho que tenía una preparación por encima de los medios y que rompía todo el día el equilibrio. Entonces, que le dijo, ¿y vos qué haces? Y cuento cajones. Y después, ¿cuánto te lleva? Media hora. Y trabajas 7 horas y media para andar dando vueltas por los corredores. ¿Cómo se lo solucionó? Se dio cuenta de la preparación mayor, le dio un traje, una corbata, una computadora y un escritorio. Por 10 años estuvo trancado. Ahora es un personaje famoso, no puedo decir qué persona es. Sí. Pero Está bien. Pero de ahí a que vos hagas esa afirmación de que no existe la inteligencia. Por ejemplo, el que creó este bichito, o sea, ¿a qué le llamas eso entonces? Dedicación. Yo, salvando la diferencia, no tengo nada que ver con ese bichito, pero más o menos a mí me fue bien lo que yo hacía, porque a mí me gustaba lo que yo hacía. Primero, yo tengo un enorme placer en Pero tuviste que tener inteligencia para aprender. Pero eso, tuve la constancia para prepararme. Constancia. Pero yo no me imagino, siendo constante, llegar a tu nivel como cardiólogo. Pero no es todo porque vos le pones la cuota extra y de repente la que te dedicas. Y en lo tuyo, Daniel, vos sos descollante. Te podrá, a vos te cuestionan. Si fueras un mediocre, no te cuestionan, no te pisan. ¿O no? Uh-huh. ¿Ah? Si vos encontrás que en el Uruguay 51 es a favor mío y 49 en contra, yo te doy un premio. Yo te doy... Claro. Sí, pero qué interesante eso. Nos distrajimos un poco, de todas maneras está buenísimo volver sobre ese punto, me apasiona además hablar contigo, te consta, desde la admiración además, pero volvamos a esto que nos convocaba hoy en esta cita con Amonte, y son los ejercicios, pero en particular para un tipo de paciente. Sí, no, lo vamos a considerar a esto. Es decir, la enfermedad coronaria es la causa de muerte más frecuente en tiempos nuestros. Entonces, cuando a una persona se certifica la enfermedad coronaria y ya las pastillas no dan más, se le hacen procedimientos físicos, varios. Y entonces, insólitamente, después de que el individuo se le destapa la arteria, muchos colegas o muchos pacientes piensan que me tengo que cuidar. Quédese quietito, ni se mueva. Y eso es incorrecto. Existe. Pero tampoco que salga a correr una maratón el hombre. No, lo que pasa es que hay que ir haciendo las cosas progresivamente. O la mujer, claro. Primero, ¿qué nivel de ejercicio? Entonces, ¿ejercicio sí o no? Ejercicio sí. ¿Por qué? Agarrando todos los estudios que se publicaron sobre ejercicio después de revascularización miocárdica, en Cochrane 23.000 enfermos. Es decir, el Estadio Centenario está lleno, la mitad del Estadio Centenario se hicieron procedimientos contra la otra mitad. Entre los que se hicieron procedimientos y hacen un ejercicio que no tiene síntomas y que no tiene falta de sangre, ¿está bien? Sí. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel que me permita mi cuerpo. Hay que hacer trajes de medida. En medicina se hacen trajes de medida y no de confección. Bien, bien. O sea, no es el reseteo al voleo de no haga ejercicio o haga ejercicio. Empieza a moverse de a poco y cada vez más, y no hay un límite máximo. Claro. Para lo cual es importante conocer el caso a caso, ¿no? Eso se tiene que conocer el mismo. Ajá. Y entonces, ¿qué se comprobó? Si la persona hace ejercicio moderado, crónicamente, 1 cada 37 individuos que hacen ejercicio no se va a morir. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Y en cambio, los que no lo hacen, se va a morir. Claro. Pero tratar 37 personas para conseguir una muerte menos es un éxito brutal. Uh-huh. 1 cada 37 no va a ingresar al hospital. Y 1 cada 100 no se va a infartar de vuelta. Entonces, bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato, ejercitarse
con ponderación, con moderación, en todo caso al principio, ¿no? Claro. Bien, Pedro, me gustaría seguir hablando contigo ahora, ya no nos queda tiempo, vamos a seguir hablando más adelante de algunos asuntos que me interesa en particular que le pongas ahí el foco, el acento. Primero, tenemos que tener mínimamente un curso básico en el liceo de reanimación cardíaca. No cabe duda. ¿Cuántas muertes? Sí. ¿Cuántas muertes evitaríamos? No, desgraciadamente creo que no hay números, pero eso es clave. Ahora me enteré, ayer fui a ver a mi sobrino nieto a jugar al fútbol y vinieron, 38 años, estaba haciendo deporte, cayó. Media hora de reanimación y no pareció un desfibrilador. En media hora. En media hora. En una ciudad como Montevideo. Punta del Diablo. El mes de febrero, un colaborador de mi señora en el laboratorio hace un paro, traen el desfibrilador, no tiene electrodos. Bueno, como aquel que no tenía batería tampoco acá, ¿no? Y la inversa, hace un año, y sí, más o menos, estaba el viceministro, sí. Un compañero jugando al tenis cae seco, gritan un médico, entonces lo empieza a reanimar. Y viene una enfermera y dice, ¿qué puedo hacer? Anda a buscar el desfibrilador, no griten ni hagas alaraca. Estuvimos así, le digo, poner el desfibrilador, ¿está bien? Se salvó. Sepáreme, ¿sí? Me llamó para decirme que tiene un apartamento al lado de Guarullaca y cuando quiera vaya a usarlo. Porque ya hace un año que nació. Claro, pero hay que enseñar también la reanimación, ¿no? La técnica. No, eso hay que hacerlo en el liceo, Daniel. Claro. ¿Por qué razón? El 70% de las muertes bruscas son en personas mayores. ¿Quiénes están con los abuelos? Los nietos. Claro. ¿Quiénes pueden reanimar al abuelo? Los nietos. Claro. Y los nietos, además, como son adolescentes, la muerte es de otro. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Te dejo una picando para la próxima. Sí. Sal. Dame un titular nomás, no me adelantes mucho. Sal, ¿sí o no? Depende de la cantidad. Claro que Porque depende. Pero sí o no. Depende de la cantidad. Depende de la comida también. No, porque es así. Si las comunidades que comen con prácticamente no sal viven menos que las que comen con de 3 a 5 de cloruro de sodio o 3 gramos de sodio. Sí. ¿Tá? Y las comunidades que comen mucha sal, sobre todo las asiáticas, tienen vidas más cortas. Entonces, lo peor de todo es comer sin sal. Es casi imposible comer sin sal porque todo tiene sal, pero y mucha sal. Pero sí hay que tener una cierta cantidad de sal. En general, lo que se recomienda es lo que se llama no agregar sal. Claro. Y los saleros sí. Que se están prohibidos, debían autorizarse saleros de sal de potasio, no de sodio, porque esos bajan la presión y porque esos no agregan sal. Vamos a hablar de eso, si te parece, en la próxima. El doctor Pedro Amonte estuvo con nosotros. Este es el plan en Canal 11 de Punta del Este. Nos estamos despidiendo ya hasta el próximo domingo. Que pasen todos muy bien.